Muchos de los cultos no cristianos atacan la deidad de Cristo citando versículos en los que Jesús declara que no sabe algo, sino solo por mi Padre, donde las Escrituras afirman que Jesús crecía en sabiduría, o donde dice que el Padre es mayor que yo. Estos mal llamados cristianos afirman que si Jesús era Dios, conocería todas las cosas, no hubiera tenido que crecer en sabiduría y no sería menor que el Padre. Y hasta aquí es donde llega el análisis de ellos. Desafortunadamente, ya sea a propósito, porque no les conviene, accidentalmente o por ignorancia, evitan las referencias bíblicas que tratan con Jesús en su estado de humildad, donde Él cumple y lleva de forma completa la vida de un hombre bajo la ley de Dios. Aún más, en los cultos no cristianos, las personas con mucha frecuencia fallan en incorporar la respuesta cristiana estándar a sus críticas acerca de la deidad de Jesús. Y lo que hacen es que continúan haciendo las mismas preguntas y levantan los mismos puntos, ignorando así las respuestas a sus objeciones. Algunas veces dicen que las respuestas cristianas no tienen sentido, pero esto casi siempre es una queja sin sentido común, ya que no quieren aceptar nuestras respuestas, especialmente aquellas que no les gustan, y no porque éstas sean ilógicas o antibíblicas. No obstante, nos enfocaremos en aquellas escrituras y conceptos que los cultos no cristianos levantan para negar la deidad de Cristo y mostrar por qué el razonamiento de ellos es incorrecto. Lo haremos relacionando el hecho de que Jesús estuvo en un estado de humildad y bajo la ley. Tal vez las doctrinas cristianas más comunes que fallan en entender las personas en los cultos no cristianos es la de la unión hipostática, esto es, que en la sola persona de Jesús existen dos naturalezas, la humana y la divina. En el principio de todas las cosas era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquella palabra se hizo hombre, y como hombre vivió entre nosotros con plenitud de gracia y de verdad, y fuimos testigos de su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único de Dios Padre. No existe ninguna razón lógica del por qué Jesús no puede ser a la vez humano y divino. Esta no es una lógica imposible. La pregunta es si esta es o no una enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Juan 20:28. Respondió Tomás, Señor mío y Dios mío. Colosenses 1:19. Porque a Dios le agradó que en él residiera la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Porque tan solo en él se encuentra la plenitud de Dios encarnada en cuerpo humano. Filipenses 2:6-8. Quien, siendo por naturaleza Dios, no trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y se redujo a la condición de un esclavo, haciéndose igual a los hombres. Y en su calidad humana se humilló todavía más, pues se hizo obediente hasta la muerte, la ignominiosa muerte en la cruz.
Hebreos 1:8. Pero refiriéndose al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece eternamente, el cetro de tu gobierno es símbolo de tu justicia. A continuación hay una pequeña tabla de referencia donde se mencionan las escrituras que sostienen tanto la doctrina de la humanidad de Jesús como su deidad. Este es un contraste entre Jesús como Dios y Jesús como hombre. Como Dios, Él es adorado, Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Él fue llamado Dios, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. A Jesús se le ora, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él conoce todas las cosas, Juan 2:24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él da vida eterna, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. Toda la plenitud de la deidad habita en él. La traducción de la Biblia de las Américas dice en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Jesús es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como hombre, Jesús le ora al Padre. Es llamado hombre, el Hijo del hombre. En su naturaleza humana también es tentado. Creció en sabiduría, murió, resucitó y tiene un cuerpo de carne y huesos. Por lo tanto, Jesús es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Esta no es una lógica imposible y es algo que está sostenido por la Escritura. Como hombre y judío, Jesús se rebajó a un estado de humildad, someterse a la ley y ser hecho un poco menor que los ángeles. Como resultado de estas condiciones, Jesús tuvo que operar de acuerdo con su condición de humildad. Esto es, tuvo que obrar como hombre y estar completamente sujeto a la ley de Dios. La encarnación de Jesús significa que la palabra, el verbo, se convirtió en carne, se hizo hombre. Juan 1:1 y 14. En el principio de todas las cosas era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquella palabra se hizo hombre, y como hombre vivió entre nosotros con plenitud de gracia y de verdad, y fuimos testigos de su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único de Dios Padre. Por el hecho de ser Dios, se vació de sí mismo para que, rebajándose, se hiciese hombre. Filipenses 2, 5 al 8. Sean vuestros sentimientos los mismos que tuvo también Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios,
sino que se vació de sí mismo y se redujo a la condición de un esclavo, haciéndose igual a los hombres. Y en su calidad humana se humilló todavía más, pues se hizo obediente hasta la muerte, la ignominiosa muerte en la cruz. Como hombre, al encarnarse en la persona de Jesús, se encontraba bajo la ley. Gálatas 4:4. Pero en el momento previsto, Dios nos envió a su Hijo, que nació de una mujer en el seno del pueblo judío. Como hombre, al encarnarse en la persona de Jesús, fue hecho algo menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Pero sí vemos a Jesús, que por breve tiempo fue hecho menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido hasta la muerte. Ya hemos visto que Jesús es la palabra, el Verbo encarnado, el cual es Dios hecho carne, y en la condición de hombre, humillándose a sí mismo hasta el punto de morir como hombre. Lo que también necesitamos entender es que Él nació bajo la ley, que fue creado un poco menor que los ángeles. Entender esto es muy importante, ya que nos dirá qué esperar de Jesús en la medida en que caminó sobre la tierra, haciendo la voluntad de su Padre. Estar bajo la ley significa que Jesús estaba sujeto a la ley. Esto es normal, debido a que como hombre y judío estaría sujeto a la Torá. Además, y debido a que Él estableció la ley, debía obviamente, como ser encarnado, estar sujeto a la ley. Vamos a aclarar esto. Dios estableció y dio la ley, la cual es un reflejo del carácter de Dios. Es malo mentir, ya que Dios no puede mentir. Es malo levantar falso testimonio, ya que Dios no puede levantar falso testimonio. Por lo tanto, la ley refleja la naturaleza y el carácter de Dios, la cual es una revelación de la verdad moral. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por lo tanto, Jesús, como Dios en la carne, tendría que vivir y reflejar esa ley, la cual Él había dado hacía mucho tiempo y de la cual en su momento habló abundantemente de lo que hay en su propio corazón. Para que la palabra estuviera bajo la ley, Él tendría que convertirse en un hombre y nacido de una mujer. Estar bajo la ley significaría que Jesús tendría que ser circuncidado. Y para que esto sucediera, debía ser un bebé. Y como tal, tendría entonces que crecer, no solo en sabiduría, sino también en estatura. Esto significaría que estaría sujeto a sus padres de acuerdo a Éxodo 20:12, y que tendría que esperar el momento apropiado para entrar a ejercer el ministerio y llevar a cabo la voluntad del Padre que lo mandó. Ninguna de estas cosas anteriores niega su naturaleza divina. Estar bajo la ley significa que Él tendría que ser un hombre, comportarse como tal, y que tanto sus limitaciones como cualidades de un hombre también le corresponderían a Él, por lo menos en el grado de limitación que la divinidad le permitía experimentar mientras estaba encarnado. Una vez más, esto no significa que Él no poseía una naturaleza divina. Esto significa que a Él no le importó despojarse de sí mismo,
de su naturaleza divina para convertirse en un simple hombre, y que él participó con esas limitaciones de ser un hombre bajo la ley. Aún más, Jesús hizo todos sus milagros por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado para entrar al sacerdocio de Melquisedec. Esto es muy significativo, ya que tuvo que ser ungido por el poder del Espíritu Santo y llevar a cabo sus milagros. Permítannos explicarlo a continuación. Jesús fue bautizado, ya que tenía que llenar los requisitos legales para entrar al sacerdocio y cumplir así toda justicia. Él era un sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre del pueblo. En su papel como sacerdote, Jesús se convirtió en sacrificio por nuestro pecado. Como sacerdote, él tenía que ser lavado con agua, y esto se cumplió en su bautismo. Él tenía que ser ungido con aceite, y esto se cumplió cuando el Espíritu Santo vino sobre él como paloma después de ser bautizado en las aguas. Adicionalmente, él debía tener 30 años de edad para iniciar su ministerio. Leyendo en Mateo 12, del 22 al 32, vemos el registro de Jesús echando fuera demonios. Los fariseos le acusaron de que él hacía eso por el poder del diablo. Pero Jesús respondió afirmando que una persona tal vez pudiera insultar al Padre y al Hijo y ser perdonado, pero si blasfemaba contra el Espíritu Santo, no sería perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo milagros por el poder del Espíritu Santo, y como hombre sometido totalmente a la ley, obraba como lo hacen los cristianos que aún estamos bajo la gracia. Lo hacemos también con el Espíritu Santo obrando por medio de nosotros. Hebreos 2:9 dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Al momento de la encarnación de Dios, se encontró en una posición de sumisión, obediencia, sometimiento. Sabemos que los ángeles cuentan con más poder y habilidades mentales que los seres humanos. De ahí que Dios, al hacerse hombre, fue hecho un poco menor que ellos. Esto es, no se encontraba ejerciendo su señorío sobre toda la creación en unión con el Padre y el Espíritu Santo. O sea, Dios en la persona de Jesús estaba operando, caminando, hablando, viviendo y actuando como un simple hombre sujeto a la ley. Debido a que Dios, al encarnarse en Jesús, fue hecho un poco menor que los ángeles, existen ciertas repercusiones para esta condición de obediencia y el despojarse de sí mismo. Repetimos que como hombre estaría sujeto a la ley. Al despojarse de su divinidad y hacerse hombre, estaría sujeto al Padre, quien lo había enviado. Como hombre, sería circuncidado. Crecería en sabiduría y estatura. Como hombre, y obviamente, no sabría todas las cosas. Pero los hechos anteriores no niegan la deidad de Cristo. Dios fácilmente pudo convertirse en un hombre, humillarse a sí mismo, tomar naturaleza humana y estar sujeto a la ley para poder crecer, aprender. Esto sería un resultado natural de ser un hombre. ¿No lo creen? Y con todo esto, no se negaría para nada su deidad. Esto solo demuestra que la palabra hecha carne fue un hombre completo. En la versión de la Biblia Castilian, en Colosenses 2:9 se dice:
porque tan solo en Él se encuentra la plenitud de Dios encarnada en cuerpo humano.